Ya lo saben, amigas y amigos, cada 8 días platicamos sobre uno de los grandes temas de la agenda nacional. Es un hecho, los exabruptos del presidente de la República luego tienen consecuencias dentro de sus propias decisiones políticas. ¿Será que así ocurrirá en la campaña? La reacción presidencial ante un reportaje del diario The New York Times ha generado una serie de críticas por una posible violación a la legislación mexicana al haber expuesto el número telefónico de la jefa de la corresponsalía para México del medio estadounidense. Este tipo de reacciones podría afectar el desarrollo de las campañas electorales que están a la vuelta de la esquina. Mientras la atención pública estaba centrada en el arranque formal de las campañas electorales, la Presidencia de la República ponía en el centro de la discusión un reportaje, hasta entonces desconocido, en el que el medio estadounidense hacía referencia a los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador. La revelación el pasado jueves de un cuestionario que le fue enviado trajo fuertes críticas al presidente, luego de exponer no solo el nombre, sino el número telefónico de la jefa de la corresponsalía para México del medio The New York Times. El hecho llevó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a iniciar una investigación por una posible violación a la legislación encargada de la protección de los datos personales. La revelación sobre la información de la periodista durante la conferencia mañanera del pasado jueves trajo consigo la filtración de los números privados de las principales candidatas a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, entre otros personajes. La respuesta presidencial al cuestionario podría convertirse en puntos negativos para los candidatos de Morena. Qué feo. Bueno, pues aquí estamos en los momentos previos a este que sin duda será un debate, creo yo, bastante encendido, porque obviamente pues vamos a hablar acerca de las diatribas del presidente y cómo a veces el AMLO malo le gana al AMLO bueno. Ya les he platicado a lo largo de la mañana cómo es que cuando es bueno, pues es dicharachero, está en su zona de confort y es un cuate perfecto para aventarnos una tarde de dominó. Pero cuando lo sacas de su zona de confort, te empieza justamente a soltar a diestra y siniestra, y a veces pues resulta de consecuencias importantes para sus planteamientos políticos. De eso vamos a platicar el día de hoy, si tendrá eso una consecuencia en la campaña que está a punto de arrancar este viernes. Y para eso, pues vamos a saludar en el orden en el que fueron sorteados previamente a nuestros invitados a la mesa. Juan Luis Íñiguez, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Estimado Ángel, con el gusto de saludar a todo tu auditorio. Y gracias por acompañarnos. También está con nosotros Víctor Cuevas. Don Víctor, qué gusto. Muy buenos días, mi estimado Ángel. Saludos a ti y a todo el equipo de RR Noticias. Muchas gracias y bienvenidos. También de este lado está don Jorge Luis Montes. Mi querido Jorge, ¿cómo estás? Ángel, con mucho gusto de estar aquí con ustedes como siempre. Ahí está también, ahí lo ven en la toma, quienes nos están viendo en tele esta mañana, don Sergio Camacho, que hoy va a cerrar las rondas. Don Ángel, con el gusto de estar como cada miércoles en la mesa de análisis político. Y que además quiero decirles que era una broma, pero él sí se lo tomó en serio. El espuma, ya saben que yo le voy a las Chivas y entonces pues asumió la derrota y trajo cafés para todo el staff. Entonces, muchas gracias, don Sergio. No tenía por qué tomarse la molestia. A la orden, don Ángel. Oiga, muchas gracias. Oiga, vamos a platicar pues de este asunto. Primer comentario a propósito de este tema. Yo creo que, reitero, cuando el presidente sale de su zona de confort, a veces empiezan las diatribas y luego tienen costos políticos. ¿Tú cómo lo ves, Juan Luis? ¿Va a tener consecuencias en esta campaña que arranca? Mira, Ángel, yo espero que la consecuencia sea la consolidación del despertar del pueblo mexicano, que se dé verdaderamente cuenta que la circunstancia en la que vive nuestro México es de un decaimiento de las libertades y de las formas normales de vida. Hoy estamos ya acostumbrados a ver que a los criminales, a los verdaderos criminales, se les abrace, pero hoy nos sorprende que a los periodistas que hacen su trabajo se les exhiba, se les sancione, se les pretenda demandar y se les siente en la silla de los acusados cuando hacen su trabajo. Y esto me parece que ya habla de una descomposición de cómo se encuentra el país, de cómo el método de la venganza como operación política cotidiana de este gobierno ya llegó a su límite, y me parece que hemos visto sin duda alguna un nuevo golpe a
la investidura presidencial, pero provocada por ellos mismos. Gracias, Juan Luis. Víctor, ¿las maneras del presidente tendrán consecuencia en la campaña? Coincido completamente con Juan Luis. Es inevitable el despertar del pueblo ante estos dichos del presidente López Obrador, donde francamente nos ilustró de cuerpo entero lo que ha sido durante los últimos 5 años. Y nos resulta sorprendente porque precisamente en el ocaso de su pésima administración, el presidente está sacando aún más a relucir el cobre. Y electoralmente sería muy sencillo para la oposición cuestionar al representante de Morena sobre si él también cree que los periodistas se sienten bordados a mano o si son una casta divina. Pero no es necesario hacer leña del árbol caído, porque después de lo que dijo el presidente López Obrador, definitivamente el tema está completamente sepultado bajo el peso de sus mismas palabras. Miren que atreverse a decir que su autoridad moral está por encima de la ley, eso es equiparable a lo que dice Vladimir Putin, a lo que dice Kim Jong-un, a lo que dirían tantos y tantos personajes de la historia que se han convertido en fascistas, en autoritarios y en una casta completamente ajena a los derechos democráticos. Gracias, Víctor. Por cierto, no agradecí a Tere Garay por la cápsula de contexto que ya escuchamos hace un instante. Mi querido Jorge Luis Montes, ¿qué opinión te merece este tema? Bueno, hay que resaltar que el presidente López Obrador ha sido atacado permanentemente. Este supuesto estudio, investigación del New York Times no tiene ningún sustento. Ya lo dijo precisamente en Michoacán, Ken Salazar, junto al gobernador de Michoacán, que no hay ninguna investigación abierta hacia el presidente López Obrador. No hay nada. El presidente muestra la carta que le envía la periodista de este medio. Entonces, debemos tener eso claro, que hay un ataque constante hacia el presidente López Obrador y a la Cuarta Transformación. Ahora, ante la pregunta si esto va a influir en las próximas elecciones, pues no. Las elecciones están técnicamente definidas. Claudia Sheinbaum tiene 30% de ventaja sobre Xóchitl Gálvez, entonces no hay ninguna influencia, la gente ya lo decidió, está consciente, y esa va a ser la ruta que va a seguir el país con la 4T. Bien, muchas gracias, Jorge. Preguntártelo también, Sergio, las maneras y la personalidad del presidente, que a veces es arrebatada, ¿influirá en la campaña? Mira, exactamente así lo quería abordar, Ángel, porque son dos temas, ¿no? Uno, el contenido de la nota, la manera en que se da el tema de que el presidente, y bueno, y la segunda, la contraparte, es la manera en que el presidente reacciona a esto, ¿no? Que incluso hace una reacción, o sea, su reacción es previa a que se haya emitido como tal el reportaje, ¿no? Que su reacción fue, pues, en teoría, a las preguntas que le manda la periodista, con las que sustentará el complemento de su reportaje, ¿no? Entonces, sí, definitivamente las formas parecen inadecuadas. El presidente, bueno, pues ya nos ha acostumbrado estos casi 6 años a estar trasladando la manera de manipular en algunos casos la opinión pública, o de dictar la agenda política que se quiere vivir, el diálogo, ¿no? Y creo que en este caso pone en riesgo precisamente la investidura, y resulta un tanto indigno que el presidente se refiera a un medio periodístico extranjero de la manera en que lo hizo, y también el tema de la autoridad moral y el tema de la legalidad, ¿no? Al exhibir los datos de la periodista, insisto, en un exabrupto que sí parece indigno de la investidura del presidente. Es que aquí la bronca que detona el último incidente y la última molestia del presidente tiene que ver justamente con esta nota del New York Times, que en realidad es, como decimos en el argot periodístico, pues un borrego, terminó en nada, y el propio periódico pues lo reconoció, que de la investigación pues no había nada. La propia Casa Blanca se lo dijo, no hay absolutamente nada. Y pues quedaron con un palmo de narices los periodistas, porque luego también los periódicos, así sean prestigiados como el New York Times, también se equivocan. El asunto es que no hubiera pasado eso, pero el presidente evidencia los datos de esta reportera y se vuelve aquello un auténtico berenjenal. Por eso yo me refería y platicábamos en esta mesa cuando planteábamos el tema, el hecho de que ya ha ocurrido en otras ocasiones. El último exabrupto presidencial generó que hoy tenemos una candidata presidencial de la oposición, la señora Gálvez. El día que le cerró la puerta de Palacio Nacional, Xóchitl Gálvez creció y se convirtió hoy en una piedra en el zapato, porque si volteamos a ver lo que tenían los propuestos o presuntos como Lili Telles, como Krill, etcétera, etcétera, no subían ni al 10%. Y ahí está Xóchitl, que bien que mal, a pesar de la distancia, pues está cerca de un 30%. Y el día de mañana, con malas decisiones de campaña, puede reducirse esa brecha. ¿Tú qué piensas, Juan Luis? Pues que solamente un gobierno autoritario
que persigue a los periodistas mientras castiga a los corruptos, que se perdona a sí mismo y que desvirtúa la realidad y la convierte en una fantasía tan grave y tan clara como la que se nos acaba de decir, que esta elección ya está definida, pues me parece que son síntomas, insisto, de descomposición, pero también obviamente de cerrar filas, de que los mexicanos no podemos perder la esperanza de que nuestro país vuelva a un entorno de paz, de cordialidad, en donde se vuelvan a reconstruir los puentes del diálogo, en donde podamos delimitar los derechos de una manera responsable, acotada a la ley siempre, no a capricho de una sola persona. Y me parece que hoy tu pregunta me permite un reto para el siguiente bloque, si así nos permite el tiempo. Sí. Un reto de autocrítica. A mí me gustaría establecer con el representante de Morena un reto que en unos momentos le voy a proponer. Ándale, pues bueno. Mientras, Víctor, la verdad es que en política los berrinches cuestan caros y los berrinches presidenciales, pues más. Completamente, mi estimado Ángel, y yo valoro mucho el que Jorge Luis Montes sea un demócrata y esté aquí presente en estas mesas de debate, porque ¿qué pasaría si López Obrador estuviera aquí? Bueno, López Obrador en su exabrupto dijo: no puedo tocar a los periodistas ni con el pétalo de una rosa. Seguramente si aquí estuviera, nosotros ya hubiéramos salido con los pies por delante frente a la diatriba que se da en este diálogo democrático, porque sencillamente el presidente considera que está por encima de cualquier crítica. Y dice Jorge Luis Montes, es que lo han atacado mucho. Pues la verdad es que para la política lo que menos se debe tener es la piel delgadita. Y al final del día, que se dice que es el presidente más atacado de la historia, razones ha dado por montones para que los múltiples señalamientos que se le hacen de corrupción, de nepotismo, de improvisación, de falta de respuesta ante los grandes problemas de este país, sean la nota que ellos mismos están dando, porque al final la 4T lo único que ha demostrado es que no pudieron con el paquete, y por eso, como bien lo dice Juan Luis, la esperanza ya cambió de manos. Gracias, Víctor. Preguntártelo, Jorge Luis, la personalidad del presidente ya sabemos, a veces es irascible, ¿le va a costar en esta campaña? Bueno, yo creo que en su conjunto la personalidad del presidente lo tiene como el segundo mejor evaluado en el mundo, ¿sí? Solamente después del presidente Narendra Modi de la India. Y nunca en la historia de México se había visto un diálogo con los medios como lo hace el presidente López Obrador, ni en la historia del país ni en la historia del mundo, exponiéndose todos los días a la comunicación, este diálogo circular que él mismo plantea. Entonces me parece que todo se monta en una campaña contra el presidente López Obrador. La misma Xóchitl Gálvez se ha intentado montar en este debate contra el presidente López Obrador, porque ya como se decía, es quien la hizo prácticamente candidata a la presidencia de la República por la oposición. El presidente López Obrador sigue fijando la agenda nacional, la fijará seguramente en los próximos años. Entonces, pues más lejos de afectarle esa postura al presidente López Obrador, es la que lo tiene en su conjunto en esta posición tan privilegiada ante la sociedad. Bien, muchas gracias, Jorge Luis. Bueno, también déjame acotar que luego los que van allá a la mañanera pues parecen más porristas que otra cosa, sino que le pregunten al doctor Molécula. Pero bueno, déjame preguntarte, Sergio, esta personalidad que a veces da unos bandazos muy fuertes y que ya en el pasado le ha generado problemas al presidente, ¿podría volver a restarle capital político a la que ahora es su ahijada? Mira, Ángel, pues uno supondría que el presidente en este afán de estar marcando la agenda, habitualmente se supondría, calcularía los costos políticos de las reacciones o de las acciones que emprende, ¿no? Y sí, vamos, el presidente cambió el paradigma tradicional de la relación del Ejecutivo Federal con los medios de comunicación, y sí se expone en esta mañanera a estar marcando la agenda, ¿no? Y vamos, para el tema electoral o de campañas, podría resultar muy significativo esa delgada línea que sí se podría ver, de donde la autoridad moral puede pasar sobre de la ley para convertirse precisamente en autoritarismo, ¿no? Pero resulta significativo en este momento de la campaña que parece que precisamente el presidente quiere aferrarse a este tema de la autoridad moral, porque tal vez piense que puede trasladársela a esta Claudia, porque se le puede reconocer al presidente muchas buenas intenciones, sí, e incluso buenas acciones, ¿no? ¿Se puede trasladar esa autoridad moral? Pues, me parece que no es transfiguración ni nada por el estilo, pero bueno, ya veremos en qué acaba este tema. Por lo pronto, más del contexto de la mesa esta mañana con Tere Garay.
diciembre del 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador señalaba que la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, había asegurado que quitaría los programas de apoyo a los adultos mayores. El hecho llevó a la panista, tras varios dimes y diretes, a tocar las puertas de Palacio Nacional para tratar de hacerse escuchar. La negativa presidencial de darle el derecho de réplica le generó simpatías a la senadora panista, las cuales la llevaron a convertirse en la figura más destacada de la oposición y pasó de ser la aspirante al gobierno de la Ciudad de México a ser la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México a la presidencia de nuestro país. El próximo 1 de marzo arrancará de manera formal un nuevo proceso electoral del cual surgirá la presidenta o presidente que dirigirá los destinos de México por los próximos 6 años. Sin embargo, de acuerdo a especialistas, el enojo presidencial podría generar más negativos que positivos hacia sus candidatos. ¿Repercutirán los exabruptos presidenciales en el arranque y desarrollo de las campañas electorales? Y esa pregunta, en la que se condensa justamente el tema de la mesa del día de hoy, ha sido generada por Tere Garay, la directora de RR Noticias esta mañana. Gracias, Tere, por las cápsulas de contexto. He ahí el tema, si estos berrinches podrían afectar las campañas. Y digo campañas en plural porque, claro, obviamente volteamos a ver a la campaña presidencial y las encuestas dicen ciertas cosas que luego también las encuestas se equivocan, o sea, no tenemos que olvidar ese asunto. Habrá elecciones para gubernaturas y ahí yo creo que depende de los climas locales que ahí se desarrollen, de los candidatos y sus propuestas, pero la otra gran elección es la que habrá para diputados y senadores. ¿Calará el ánimo presidencial en el tema de los candidatos y candidatas y quienes puedan llegar a las cámaras, mi querido Juan Luis? Pues mira, Ángel, tu inteligente pregunta, además de las expresiones de mi compañero Víctor Cuevas y de Sergio con relación a esta autoridad moral del presidente, bueno, pues me parece que queda claro que evidentemente no es un asunto menor que se haya diluido con el paso de estos 5 años, porque ni siquiera ha sido capaz de que esa potencia, de esa autoridad moral, pues impacte en el círculo más cercano. Ahí están sus bodoques haciendo negocios y estableciendo el clan de fechorías y de trampas y de contratos, pues que están a la vista de todos. Y por eso tienen tanto miedo y por eso quieren imponernos una verdad torcida de que esto ya está decidido. Pero el reto que yo quiero hacerle al representante de Morena consiste en que estamos hoy hablando de libertad de expresión. Precisamente utilizando este ejercicio de libertad, a mí me gustaría expresarte, y con los 25 años de panista que tengo, que en el gobierno de Calderón, para mí nunca debió haber sucedido el tema de la estela de luz. 1,304 millones de pesos tirados a la basura, en una clara señal de corrupción, en algo que nunca debió haber existido. Para ti, ¿hay algo en este gobierno que debiera de ser también cuestionable? Ya veremos si contesta la pregunta, porque primero va Víctor Cuevas. Vas, Víctor. No, hombre, pues me sumo al reto y preguntarle al representante Morena si él está de acuerdo que por encima de la ley está la autoridad política y moral del presidente. Porque, a ver, presumen en Morena que el presidente de la República se expone a los medios de comunicación todas las mañanas, pero la realidad es que es a lo único que se dedica. El señor presidente se levanta a las 5 de la mañana, tiene una reunión de seguridad que no ha servido absolutamente para nada porque tiene más de 180,000 muertos, tiene su mañanera de 3 horas y después se desocupa. Quisiéramos todos un trabajo de esos para ganar más de 100,000 pesos al mes y terminar a las 9 de la mañana nuestras responsabilidades, porque de gobernar el país ni hablamos, sencillamente se le está cayendo al pedazos. Y en ese contexto, el presidente se atreve, es capaz de decir que por encima de la ley está su autoridad política y su autoridad moral. Vamos, el mismísimo Adolfo Hitler se sentiría orgulloso de un dicho como este, de una figura de un estado tan potente como lo es nuestro país. Verdaderamente lamentable que el presidente tenga este delirio de autoridad para ponerse por encima de la Constitución y de todos los mexicanos. Sí, realmente salió de toda proporción esa frase del titular del Ejecutivo. ¿Tú qué piensas, Jorge Luis? Pues yo les preguntaría al representante del PRI y del PAN qué piensan de la frase: a los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre. Alito Moreno, presidente del PRI. ¿Y qué opina el representante del PAN de la pregunta que hizo Carmen Aristegui
hacia Calderón. ¿Tiene o no problemas de alcoholismo el presidente Calderón? Y producto de esa pregunta fue despedida de MBS Noticias. ¿Qué piensan de eso? Y por supuesto estoy en contra también de la estela de luz, para contestar al representante del PAN. Tampoco estoy de acuerdo en que hayan corrido a Aristegui de MBS Noticias, y también no estaría de acuerdo con el gobierno federal en que trate al gobernador Mauricio Curi como lo trata el presidente de la República, después de ser un opositor a las políticas del propio presidente y de la 4T. Bien, muchas gracias, Jorge Luis. Preguntarte, Sergio, en este asunto y la pregunta que planteaba Tere, pues, o sea, vamos a ver si afecta la personalidad del presidente y algún nuevo exabrupto que pueda tener las campañas, y me refiero así en plural. Pues yo siento que sí debe tener un impacto, ¿no? Sí. Habrá que revisar qué tan positivo pudiera ser en algunos casos, porque, digo, lo que nos queda claro es que el presidente está tratando de hacer trascender su persona incluso por arriba de la figura presidencial, ¿no? Y digo, lo que preocupa de estos asuntos dogmáticos es de, bueno, cómo el pueblo, los seguidores, y los opositores también identifican esto, ¿no? Y sobre todo, insisto, que esta calidad moral se puede trasladar, que eso es lo que parece que pretendería hacer el presidente, y que preocupa mucho cuando el tema se trata de concentrar mucho el poder, o tener todo el poder, ¿no? Y bueno, pues yo creo que sí esperaremos exabruptos, esperaremos muchas novedades, porque esta campaña ha sido larguísima, la hemos vivido ya por muchos meses, y vamos, uno como ciudadanía esperaría que innoven, que generen nuevas cosas, incluso más exabruptos, para que se estén modificando la tendencia de los números. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Bueno, vamos a la ronda final. Ya por cuestión de tiempo nos vamos a ir a 30 segundos. Déjenme ajustar nuestro reloj, ya lo tengo aquí. Ya está a 30 en este momento. Y bueno, pues vamos a arrancar con usted, Juan Luis. Pues queda claro que ningún periodista debería de presentarse ante un juez por hacer una declaración en contra de un familiar del presidente de la República, que por cierto está demandando al periodista Carlos Loret por 400 millones de pesos. Pues ¿qué negocios pensaba hacer? ¿Por qué siguen mintiendo con eso de que la corrupción se iba a terminar en este gobierno? Qué sospechoso y qué conveniente reflexionarlo. Los invitamos el próximo domingo al arranque aquí en Querétaro, en el Estadio Municipal a las 11 de la mañana. Xóchitl Gálvez, Agustín Dorantes y Lupita Murguía. Muy bien, muchas gracias, Juan Luis. Víctor Cuevas, 30 segundos. Pues aquí, a diferencia del representante de Morena, no le sacamos al debate ni a las preguntas incómodas. Por supuesto que las declaraciones de Alito Moreno son desafortunadas. Me parece que en el contexto en el que se mencionan deberían de ser observadas, precisamente porque al final, efectivamente, cualquier ataque en contra de la prensa, cualquier ataque en contra de la libertad de expresión debe ser duramente criticado y ampliamente señalado. Pero en ese contexto, en este sexenio van 43 periodistas asesinados a balazos. Precisamente lo que decía Alito Moreno que no se debe de hacer. No se debe de matar a los periodistas a balazos, y van 43 periodistas asesinados en el gobierno de Morena. Gracias. Y ahí contestamos. Gracias, Víctor. Sí. Voy ahora contigo, mi querido Jorge Luis, 30 segundos, comentario final. Sí, yo diría que el trato a los medios de comunicación ha sido totalmente distinto a las anteriores administraciones. Como le decía Sergio Camacho, es inédita la manera como ha habido la relación con los medios. Solamente el 30% son anti-AMLO, el 70% somos pro-AMLO. Creo que pasará a la historia el presidente López Obrador con el conjunto de su personalidad. No repercutirá, por supuesto, en las preferencias electorales. Está decidido, de acuerdo a las encuestas, que Claudia Sheinbaum será la próxima presidenta de México. Gracias, Jorge Luis. Cierras la mesa esta mañana, Sergio Camacho. 30 segundos. Ángel, pues ya que el presidente ha puesto en el ojo del huracán al periodismo, a los periodistas, pues esperaríamos que en el acompañar de las campañas, donde ya se pueden realizar propuestas, ya se puede trabajar o hacer desde los candidatos un discurso mucho más específico, que el acompañamiento del periodismo sea el que debe ser, no sea el justo, sea el correcto, porque vamos, resulta sorprendente cómo está sucediendo en todo el mundo lo que recién sucedió con Donald Trump, donde le cortan una entrevista por estar dando datos falsos, por estar diciendo mentiras. Una cadena que muy particularmente es pro-Trump, la corta porque, vamos, hay cosas que incluso ya el periodismo no puede tolerar. Bien, pues quiero agradecerles a los cuatro la oportunidad de platicar con nosotros esta mañana. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Don Juan Luis Íñiguez, Chiva hermano, hoy traemos sonrisa de oreja a oreja. 1, debutó el Chicharito. 2, ¿qué le dijo Cowell a Pumas?
Dime vaquero, man. Pues la verdad muy contento, mi estimado Ángel, y la que no va a estar muy contenta es la próxima presidenta de México, porque el fin de semana le vamos a ganar al Cruz Azul. Bueno, ni hablar, así van a estar las cosas este fin de semana. Viene otro partido interesante para las Chivas. Don Víctor Cuevas, que también es Chiva, por cierto. Efectivamente, y le pregunto a Jorge Luis Montes si va a querer ir al festival, concurso nacional de Guapango en Amealco 1, 2 y 3 de marzo, a ver si es así la contesta. Muy bien, mi querido Jorge Luis. El día 1 voy con Claudia Sheinbaum al Zócalo, el día 2 con Santiago Nieto a la Plaza Independencia en Juan del Río. Yo creo que el 3 me doy una vuelta en Amealco con mucho gusto, y siempre un gusto estar con ustedes. No, hombre, ya sabes, es tu casa. Don Sergio, un gustazo recibirlo, don Sergio Camacho. Don Ángel, también un gusto compartir contigo, con el equipo de RR Noticias, mis compañeros de mesa y todo auditorio. Oigan, ha sido un gustazo recibirlos. Aquí nos encontramos dentro de 8 días. Son las 8:04, regreso enseguida contigo.